Hola, bienvenidos al podcast de la magia del servicio al cliente. Un espacio pensado para ayudarte a ti, que eres dueño de un negocio, líder de un equipo o un profesional del mundo de las ventas y de la atención al cliente. Cada semana, de lunes a viernes, te traigo herramientas para que ofrezcas un mejor servicio a tu equipo, a tus clientes y, claro que sí, para que consigas más ventas. Un podcast donde el cliente y tú sois los protagonistas. Muchas gracias por estar aquí. Te habla tu amigo David Blanco. Bienvenido, bienvenida. Antes de dejarte con el episodio de hoy, entra en mi web davidblancoperez.com. Ahí tienes acceso a mis cursos, conferencias y a todos los episodios del podcast. ¡Comenzamos! Pues hola, buenos días amigos, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea. Bienvenidos al episodio número 109 del podcast La magia del servicio al cliente. Hoy es 25 de junio y hoy vamos a comenzar el episodio. Hoy va a ser un episodio en el que generalmente los martes yo suelo hablar de teoría, pero hoy os quiero traer una entrevista con una persona que me ha recomendado un amigo, alguien a quien aprecio mucho y la verdad que pues reconozco mucho y me siento muy halagado por el hecho de que Óscar Feito, que es un auténtico referente en el mundo del marketing online en habla hispana, pues me dijo, mira David, he entrevistado a una persona que sé que te va a encantar y además es que tiene mucha relación con las cosas que tú cuentas en tu podcast y con todo lo que tiene que ver con el mundo de la atención al cliente. Y quiero que conozcas a Isra Bravo. Y entonces lo que yo hice fue, antes de presentar a Isra, que lo tengo ahí un tanto a la expectativa, yo lo que hice fue irme rápidamente, querido amigo, me fui a su página web motivante.com, empecé a leer, empecé a ver lo que decía, me atrapó. O sea, mi dedo hacia el ratón rápidamente se fue para ir a poner mi correo electrónico, mi nombre, darle a sí, a vale, porque no pone sí o ok, no, te pones vale, yo digo vale, o sea que me voy a suscribir y a partir de ese momento, Isra, estamos conectados. Isra, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy buenas, David, un placer. Igualmente. Oye, qué magnetismo, qué capacidad de conectar, de conectar con las personas y además tú estás en Gijón, ¿verdad? Sí, vivo en Gijón desde hace unos cuantos años y aquí estoy, pues bastante a gusto, la verdad, se está bien en Gijón. Qué bien, qué bien. No, yo no tengo el gusto, no tengo el placer de conocer Gijón. Los que la conocen, bueno, dicen que es una ciudad preciosa y Está muy bien, la verdad es que sí, merece la pena. Buen clima para los que en verano nos ahogamos mucho con el sí, calor, se come bien, es bonito, es tranquilo, se puede ir a todos los sitios andando, en fin, esas cosas de ciudad sí, sí, sí. mediana chula, está muy bien. Sí, tengo amigos que han viajado por Asturias y la verdad que por allá es muy típico comer, incluso, corrígeme si me equivoco, en casas y en lugares en los que... Y me acuerdo que algún amigo me decía que, claro, iba a algún lugar a comer y claro, las cantidades que se ponen son grandes, ¿verdad? Sí, sí, muy grande, sí, Me normalmente sí. acuerdo Aquí te que ponen un cachopo de como una bandeja de grande, sí, esas cosas. Y además me acuerdo que alguno de mis amigos me decía, oye, es que ibas a comer a un sitio y cuando comías, es que no se te puede ocurrir dejar nada, porque rápidamente la señora o el señor que está allí se te acerca y te dice, eso te lo comes, ¿eh? Sí, ¿Verdad? eso, en los pueblos de alrededor, sobre todo, que se mantienen un poquito esas costumbres, esa cercanía con la gente, sí pasa mucho. Los restaurantes, lógicamente, ya más del centro de la ciudad, es diferente en ese sentido, pero se mantiene todavía ese espíritu del que hablas, sobre todo en sitios a las afueras, en sitios más Sí, rurales, ¿no? Sí, se mantiene eso. qué bien, qué bien. Lo más cerquita que conozco yo es Santander, que está relativamente Muy guapo también muy Santander. Sí, bonito. está cerquilla, un par de horas lo tenemos más o Sí, menos. sí, Bilbao, Santander, está muy cerquita todo. Y ahora mismo, seguramente algún oyente estará escuchando y dirá, bueno, pero ¿de qué van a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de copywriting, ¿verdad? Eso es, eso es. Y yo lo primero que se me viene a la mente es que nos preguntemos, y para que tú no lo digas a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿el copywriting qué es? ¿En qué consiste? Bueno, es redacción persuasiva, redacción comercial,
Ujú. Entonces, bueno, es tratar de conseguir que la gente tome la acción que tú has pensado que deben de tomar. Por ejemplo, si quieres que se registren, orientar los textos para que se registren. Un buen copy lo que tiene que hacer son cartas de venta para presentar nuestro producto, nuestro curso, nuestro servicio. En fin, es redactar la web de tal manera que la gente lea y diga, quiero estar aquí, quiero registrarme, quiero comprar, quiero hacer algo. Claro, exacto. Y además, el nombre de tu página web, motivante.com, ese motivante, la palabra motivante, ¿qué implicación tiene para ti? Bueno, la verdad es que estaba pensando nombres en su momento y la historia, no sé si la he contado alguna vez, pero es bastante curiosa o simple, Sí. como lo queramos decir. Es que mi hija pequeñita lo decía muy bien y sonaba muy bien en ella. Decía motivante.com, motivante.com. Y dije, pues me gusta este nombre y la idea también me rondaba en la cabeza Sí, por la idea de motivar a tomar acciones concretas que queremos que tome la gente, ¿no? Cuando entra en nuestra web. claro. Sí, porque además es lo que muchas veces ocurre, ¿no? A veces alguien visita una web y, bueno, y puede ocurrir dos cosas, que se quede algún tiempo, que al final tome acción o que simplemente se vaya y que nos olvide para siempre, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo habitual además en Internet. Eso es Muy bien. lo habitual. Cuando tú eres un maestro contando historias y yo pensaba, digo, bueno, qué relación tiene Isra el storytelling con el Ujú. copywriting? Mucha. El poder de las historias es, David, el arma de ventas más poderosa que tenemos en la red. Y a través de las historias conseguimos llegar a motivaciones y a tomar y hacer que la gente tome acción de una manera que nunca vamos a poder hacer de otra manera. Y además, el mundo, vivimos una época donde es el entretenimiento lo que marca la mayoría de nuestras acciones, de nuestra vida, Ujú. y cobra siempre ha sido importantísimo el arte de contar historias, que siempre hemos escuchado y siempre se dice, pero que en Internet y en las páginas web hoy en día todavía cobra más fuerza si cabe. Entonces, el storytelling y el copywriting, bueno, van de la mano. Quiero decir, van de la mano en el sentido de que un buen copy tiene que ser bueno contando historias y dibujando en la mente del lector, ¿no? Tienes que salir de tu cabeza y entrar en la mente del que te lee. Totalmente. Mira, hace años yo leí un libro que se llamaba Será mejor que lo cuentes, de Antonio Núñez. Antonio Núñez es gaditano y se dedica al mundo de la asesoría política. Creo que vive actualmente en Miami, en Estados Unidos. Y a mí aquel libro, la verdad que me atrapó porque yo que me dedico a la formación desde hace muchos años, imparto muchos cursos y formaciones, empecé a utilizarlo, ¿no? El hecho de contar las cosas, o sea, a veces alejarnos del mundo de las definiciones, el ser descriptivos, pero ser descriptivos de otra manera, ¿no? Narrando una historia, ¿no? Yo creo que Ujú. los adultos siempre cuando, sí, y eso yo lo practico en muchos de mis cursos, yo le he preguntado, ¿queréis que os cuente un cuento? ¿O queréis que os cuente una historia? Y yo creo que casi todo es como si las pupilas de sus ojos se dilatan, ¿verdad? ¿Tú crees que a los lectores, qué les ocurre a los lectores cuando tú les dices que le vas a contar? Más que le dices que le vas a contar, lo haces. ¿Qué Eso es, ocurre? sí. Yo creo que hay un problema. Hay algo muy habitual en Internet, hay muchos contenidos donde te dicen lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, Sí. ¿qué es el storytelling? Bueno, pues en vez de explicarme qué es el storytelling, me cuentas una historia, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando tú cuentas una historia a alguien, cuando se la cuentas bien y cuando la historia está dirigida para ese tipo de personas, para el público al que quieres llegar, el mensaje que les trasladas le llega mucho más profundo. Ujú. Lo entienden mucho mejor y les resulta mucho más persuasivo y es mucho más fácil luego asociar los beneficios de lo que tú vendas con todas esas historias. De ahí la importancia que tiene, porque bueno, tú que estás en ventas, David, lo sabes igual que yo, Sí. no hay nada peor para las ventas que el aburrimiento. O sea, es decir, si tú aburres a la persona al que le quieres vender algo, no te va a comprar, eso mata muchísimas ventas. Y cuando hablo de esto, no hablo de... El entretenimiento puede ser serio también. Yo aplico estas cosas para abogados y para asesorías financieras también, y se puede aplicar para cualquier sector de los que denominamos serios, pero entreteniendo, haciendo el entretenimiento y el arte de contar historias y de persuadir con las palabras para que la gente tome la acción que queremos. Hay una cosa, precisamente yo desde hace muchos años siempre pienso que cuando uno, por ejemplo, descuelga un teléfono y llama a una compañía X, yo siempre digo que generalmente somos excesivamente previsibles y que a veces el cliente ya sabe casi lo que le vamos a decir. Y ese ser previsible, al final, yo creo que lo que hace es que tú utilizas un término que es los mensajes ciegos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un Ujú. poquito a propósito de eso?
¿En qué consiste un mensaje ciego? Pues un mensaje ciego es ese mensaje que tenemos en infinidad de web diciéndonos lo mismo de manera muy, muy parecida, casi con las mismas palabras, en un sitio u otro. Pues que somos un equipo muy profesional, que tenemos muchos años de experiencia, que nuestra vocación es el cliente. No digo que todas esas cosas, lógicamente, sean en ningún caso mentira, pero se tienen que Claro. transmitir de otra manera. Quiero decir, no. Entonces, un mensaje ciego es, si yo llego a una web de abogados y me dicen, tu caso en buenas manos, por ejemplo, pues lo he leído 500 veces. Cuando me vaya de esa ¿Verdad? web, no sé qué abogado era y le podría cambiar el logo a uno a otro y sería todo igual. Sería todo lo mismo. Sí. Entonces, eso es un mensaje ciego. En Internet abundan. Faltan mensajes con más personalidad, donde la gente tenga menos miedo a mostrar un poco cómo es y no tratar de eso, de dar un mensaje estándar pensando que así estamos en el camino correcto. Y esa es la manera donde probablemente y con mayor facilidad estemos cayendo en pues una indiferencia de cara al público. Eso es un mensaje ciego. Mientras estás diciendo lo que estás diciendo, se me vienen imágenes a mi cabeza y me veo a mí mismo impartiendo formaciones durante muchos años de hablar en público. Y yo tengo un defecto, Israel, y es que en todos mis cursos utilizo los 6 sombreros para pensar de Eduardo de Bono. Ajá. Siempre, desde hace muchos años. Y me he visto a mí mismo, mientras estaba diciendo lo que estaba diciendo, con el sombrero blanco, que es el racional, y el sombrero rojo, que es el emocional, que es el que en definitiva te Qué hace bueno. llegar y conectar con las personas, claro. Y yo me veía, me ha venido ese flash, esa imagen en la que yo les decía, es que si queremos captar la atención de nuestro público, un mensaje de sombrero blanco es un mensaje que en definitiva no te está diciendo nada diferente. El mensaje de sombrero rojo es el que conecta, ¿no? Y en realidad lo que tú estás diciendo es, según yo lo interpreto, es que seamos más humanos. Sí, sí, desde luego. Es bastante importante. Es una manera de definirlo que a mí me gusta bastante y es la idea de que tenemos que dirigirnos como si fuéramos personas, que a veces se nos olvidan, ¿no? Claro. Yo veo muchos mensajes en la web, en emails, que parece que son de Bob, de robot, para robot, ¿no? Todo muy mecanizado, todo muy artificial, todo muy parecido. Entonces, es muy difícil que así vayamos a conectar. La cercanía y la naturalidad es importante para vender, para conectar. Además, Internet es demasiado grande, no tenemos que gustar ni mucho menos a todo el mundo. Con gustar unas pocas personas podemos hacer un negocio de cantidades rentable y siempre va a ser mejor gustarles por cómo dices tú las cosas que no tratar de agradar a todo el mundo, decir las cosas de la misma manera que al final es que nadie te va a recordar. Hay mucha competencia como para decir lo mismo que dice todo el mundo o de la misma manera. La verdad que desde que te he conocido, y yo ya venía dándole la vuelta, digo, oye, yo tengo en mi buen curso que lo llamo Enamora a tus clientes, consigue más ventas, y hace algún tiempo que digo, ese título a mí no me convence, pero después de conocerte a ti, me he dado cuenta de que efectivamente es una frase hecha Ah, sí. que le tengo que dar una vuelta, pero de manera absoluta, ¿no? Y hay otra cosa que me gusta mucho cuando te leo, Isra, y es el hecho de que tú hablas de una manera muy natural, o sea, esa naturalidad está muy, muy presente en tus escritos a través del email, y hay una palabra en grande que me viene y es la aceptación, que es lo que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Ujú, No le podemos gustar a todo el mundo. ujú, En tus escritos tú dices, si te gusta lo que escribo, muy bien, o si esto te interesa, muy bien, y si no, y además lo pones textual, pues nada, ujú, sí. ¿verdad? Sí, sí. Ujú. En cierto modo, o sea, cuando tú haces eso, estás plasmando que realmente aceptas que es imposible que le gustemos a todo el mundo o que conectemos con todas las personas. Sí, no, desde luego. O sea, doy por hecho que es evidente, no podemos gustar a todo el mundo, ni podemos siquiera pretenderlo. Quiero decir, es una pérdida de tiempo, de energía y van los focos mal enfocados, vamos, quiero decir, los tiros mal enfocados. Yo tengo una manera de pensar con relación a Internet, lo que decía hace un momento, es tan Sí, grande, David, hay tantas oportunidades, hay tanta gente que soy partidario de que cuando uno monta un negocio piense con qué tipo de cliente quiere trabajar y se dirija a ellos. O sea, no escriba pensando en agradar a todo el mundo y que el cliente pueda seleccionarlo, sino hacerlo al revés. Decir, a ver, ¿qué tipo de cliente me interesa a mí y a ese me voy a dirigir? No pensando que los demás te acepten, sino siendo tú el que seleccionas al cliente. Entonces, por eso no tengo ningún problema en aceptar con toda naturalidad y así también se lo plasmo a los clientes con los que trabajo, de decir de una manera u otra, sin ser en ningún caso
habrá gente que lo interprete mejor o peor, o se lo toma bien o mal, pero no pretende ser algo despectivo hacia nadie, pero es un tema de si te gusta bien y si no, pues nada, no hay problema. Claro, sí, sí, no, y además, oye, yo leyéndote realmente, y bueno, si vais a su página web, motivante.com, copywriting para negocios atrevidos, ahí ya introduces tu punto Sí. de provocación, ¿verdad? Eso es, sí, sí, sí. Pero la frase que viene abajo y que viene subrayada, a mí me ha encantado. Porque la frase que viene justamente abajo es: mi propuesta es sencilla. ¿Por Ujú. qué es sencilla tu propuesta, Isra? Porque yo creo que una de las cosas más complicadas es aprender a hacer las cosas sencillas. Veo que la gente se complica muchísimo la vida, todos tenemos esa tendencia, nadie nace sabiendo, lógicamente, entonces todos tenemos la tendencia de complicarnos mucho la vida, de querer hacer de todo, de tratar de dominar, de tratar de estar en todos los sitios donde se supone que tenemos que estar, porque ahora dicen que hay que estar en Instagram y que dicen que hay que hacer esto, ahora no digas esto por si vas a molestar. Entonces, lo que mi propuesta es sencilla es simplemente, soy copywriter, me dedico a vender cursos de copywriting y servicios que, bueno, que ya no ofrezco como tal, pero bueno, que vienen a través de recomendaciones y demás. Sí, sí. Y a lo que me dedico es a vender mis formaciones. Y lo hago de manera sencilla. Yo utilizo el email, puedo utilizar otro canal, un podcast, es un gran canal, vídeos de YouTube. A mí el que me gusta mucho es el email marketing porque es muy económico, muy rentable y funciona extraordinariamente bien. Pero es una propuesta sencilla. Yo vendo algo, busco a la gente que le puede interesar y se lo ofrezco. No lo dibujo todo o hago ese embudo de bueno, yo te voy a regalar todas estas cosas y tal, y luego al final como que voy a venderte, pero como el que no quiere la cosa, ¿no? Yo prefiero decir desde el principio, si te apuntas a mi lista, voy a tratar de vender. Eso me ha encantado. Eso a mí me ha encantado porque de verdad rompe, o sea, es rompedor con lo que cuando uno intenta, y digo intenta porque para mí yo que soy emprendedor, para mí es complicado el ponerme a redactar y a escribir, pues yo puedo escribir de mis cosas, ¿no? Del mundo de la atención al cliente, pero claro, el conectar con personas, el transmitirles lo que yo les quiero transmitir, y es verdad que en ese proceso en el que uno intenta aprender por aquí y por allá, justamente lo que nos suelen decir en muchos casos es: primero conecta con tus clientes poquito a poquito, como si fuera un baile, como si fuera una ceremonia, ¿no? En la que tú consigues ir enamorando poco a poco. Pero es que llega aquí, nuestro amigo Isra Bravo dice: recibirás un mail diario sobre copywriting y vender online. Te voy a ofrecer lo que sea que tengas que vender en ese momento. Si no te gusta, te das de baja y ya está. Así, a mí, después de leer esto, me parece un ejercicio de honestidad brutal. Sí, bueno, procuro que sea eso. Yo siempre, como soy de la vieja escuela, soy de los copywriters, ya te digo, de la vieja escuela, de los maestros del marketing de respuesta directa, siempre tenían una cosa que nos han enseñado, ¿no? A las generaciones que hemos venido detrás, que es, eh, hay que vender diciendo la verdad. Haciendo que la verdad sea atractiva, pero diciendo la verdad. O sea, si tu intención es vender algo, dilo. ¿Sabes? Esa es una de las lecciones que a mí más me gustaron y que yo asumo como parte de mi filosofía de trabajo. Yo si tengo que vender algo, voy a decir que lo vendo. Y ya está. Voy a procurar hacerlo entretenido, atractivo, persuasivo, eso sí, pero no voy a esconderlo, porque creo que no sería, creo que incumpliría esas reglas que estos maestros nos han enseñado y que de los cuales yo tanto he aprendido. Y en este podcast hablamos de la magia del servicio al cliente. ¿Tú crees que detrás de todo esto, en cierto modo, lo que se trasluce es que nos da miedo a vender? Sí, en general pasa mucho. A mí me lo comentan muchas veces y creo que es un miedo natural y normal. Porque no nos enseñan, es lo típico que se dice, pero es cierto, nadie nos enseña a vender en el colegio ni nada. Incluso se puede llegar a ver como una actividad negativa asociado con algo, Claro, bueno, pues eso, negativo por dos razones. O porque vas a tratar de engañar a alguien, nada más lejos de la realidad, mientras vendas lo que dices que vas a vender. Quiero decir, en ese sentido está claro. Y luego también porque en España las ventas ha sido siempre un trabajo que hemos cogido personas que a lo mejor cuando viene una época de crisis y hay mucha pérdida de empleo, pues como que salimos a vender, nos hacemos comerciales. Entonces parece que sí. está un poco devaluado. Y ser vendedor es una cosa muy bonita y es una cosa que es muy guapa, además, y que cuando la gente aprende a hacerlo es divertido, que es lo más gracioso de todo. Entonces es normal tener ese miedo porque cuando no sabes cómo vencer esos miedos, esos desconocimientos que todos hemos tenido en algún momento, pues se convierte en algo negativo. Pero una vez que aprendes a vender, es muy divertido.
A mí me encanta, y la gente cuando aprende a vender también es algo general, porque es divertido, estás en contacto con la gente, estás ofreciendo algo que al que le venga bien, bien, y al que no, pues nada. Quiero decir, está bien, todos estamos siempre vendiendo en realidad. Sí, siempre, siempre. Freud, yo recuerdo que Freud decía que los seres humanos respondemos fundamentalmente a tres estímulos, ¿no? El primer estímulo es ante el dolor, ante el placer, y hay otro estímulo que es, buscamos siempre la aceptación de los demás, ¿no? En cierto modo, de alguna manera. Pero yo te he escuchado y que precisamente lo que más potencia tiene es precisamente acudir al dolor, ¿no? A la necesidad no resuelta que tienen las personas. Cuando tú construyes contenidos, si alguien, por ejemplo, ahora mismo dice, bueno, pues me voy a la página de motivante.com y voy a adquirir uno de los cursos que tiene Isra Bravo, ¿qué van a solucionar si adquieren uno de tus cursos? Bueno, yo ahora mismo tengo dos de momento, aparte de una suscripción mensual a un boletín. Entonces, uno es de copywriting general. Con Ujú. ese curso lo que se aprende es a escribir textos persuasivos, a saber qué errores no tenemos que cometer, cómo construir nuestro mensaje, en fin, cómo dejar una web escrita de tal manera que cuando alguien entre, ese cliente potencial e interesado en lo que nosotros ofrecemos entre, pues rápidamente se dé cuenta de que tenemos algo para ellos de interés. Entonces vemos cómo investigar nuestro mercado, qué TIC psicológicos debemos incorporar y cuáles debemos evitar para vender, porque al final la venta es un poco saber controlar tus propias emociones y emocionar al que le quieres vender, ¿no? Entonces es un poco ese juego, y hacerlo de manera escrita. Yo enseño a hacerlo eso con texto. Es el de copywriting para atrevidos, que es un curso general que fue el primero que saqué. Y Ujú. luego está el de email marketing. Yo llevo muchos años mandando muchos mail para mí y para clientes, donde enseño los fundamentos para vender con email, porque el mail marketing es en realidad, traducido en el mundo online, es el marketing de respuesta directa, ¿no? Es el canal de comunicación más directo. Escribes un mail, pum, lo lanzas y ahí tienes reacción por parte del público. Y enseño cómo manejar el email marketing como herramienta de ventas, que es muy rentable. Entonces son dos cursos que tienen que ver, lógicamente. Se trata de vender utilizando los textos, escribiendo, pero Claro. uno está enfocado exclusivamente al email marketing, que es una cosa que recomiendo hacer a todo el mundo. No lo digo para que compre o deje de comprar el curso, simplemente digo, si tienes una web, procura captar suscriptores y utiliza el mail para tener contacto con ellos. Es muchísimo más rentable que las redes sociales. Y el otro es de copywriting en general y de manera profunda, lo vemos. Yo los voy a poner los voy a buscar, los voy a copiar y los voy a poner en las reseñas del podcast y en mi página web, davidblancoperez.com, para que también, bueno, pues los tengan ahí facilito, a un golpe de clic y Pues, directamente accedan. genial. Genial, muchas gracias. Sí. Una cosa, Isra, te estoy escuchando hablar de los maestros del marketing directo. ¿Quiénes son esos maestros del marketing directo de los que tú has bebido, de los que tú has aprendido? Pues bueno, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, Gary Halbert puede ser uno, Bencivenga. Luego en España está Santiago Rodríguez, que es un clásico y es muy bueno. En Francia está Regis Hauser. O sea, quiero decir, los nombro mucho en los emails, y son Sí, estos grandes redactores, ¿no? Publicitarios. Eran los tipos que escribían esas cartas de ventas que le llegaba a la gente para que la leyeran, y era mucho más difícil que ahora, ¿no? Porque la gente se tenía que abrir la carta, verlo, rellenar un claro. cupón, volverla a mandar de vuelta. Entonces eran tíos que eran muy buenos escribiendo, persuadiendo, y es una gran fuente de la que inspirarse y poder adaptarlo al mundo online. Al mundo online. Porque hay una de las cosas que yo siempre más me pregunto es, y seguro que tú has pensado en ello muchísimo y lo tienes muy presente cuando escribes, nuestro cerebro, ¿cómo lee cuando tenemos nuestro móvil en la palma de nuestra mano? ¿Cómo lee nuestro cerebro? Bueno, nosotros lo que tenemos que tratar cuando escribimos textos, un mail o lo que sea, es como si fuera muy a modo de conversación. Es decir, tiene que ser muy ágil, porque cuando una persona coge el móvil y lo abre y ve un mazacote de texto enorme, de esas cosas, por ejemplo, también en uno de los cursos, y ve un mazacote de texto enorme, automáticamente se pone un poco a la defensiva, ¿no? Porque es Sí. como, uff, cuánto texto de golpe. No Una porque la gente agresión, no ¿no? lea. Parece como si fuera una agresión, ¿verdad? Claro, sí, porque esa teoría de que la gente no lee es totalmente incierta. La gente lee, y leemos mucho, además, constantemente. Vas a que lee las cosas que le interesan y que están bien enfocadas. Pero cuando tú ves un texto así, en muchas líneas, así, muy de golpe, muy como un ladrillo, nos cuesta mucho más. El cerebro humano lo rechaza, porque vamos ahora con bastante prisa. Entonces nosotros hemos hecho pruebas de mandar el mismo texto
separando las líneas, haciendo descansos, dándole ritmo al texto, el mismo texto simplemente editado así, y hemos conseguido mucha más conversión, respuestas y que llegaran hasta el final que cuando solo ponemos el texto. Entonces, un consejo que podría dar sobre cómo lee la gente es que procures darle ritmo, darle aire a textos, no escribir como un mazacote. Eso es contrario a cómo va a reaccionar la mayoría de la gente que va a ser saliendo de allí, incluso sin leerlo. Y soltarnos un poquito, ¿verdad? Lo que lo decías al principio de la entrevista, ¿no? Soltarnos un poco, sacar ese lado más humano, ¿no? Más conversacional y no tan... Yo es que lo llamo de sombrero blanco, no tan racional, no tan... ¿Verdad? Eso es. Sí, sí, no, totalmente. Hay que procurar sé que esto es un tópico que se dice mucho también, lo del ser tú mismo, pero un ser tú mismo de verdad. O sea, quiero decir, Claro. no es el ser tú mismo, ¿no? Creo que lo hablaba precisamente el otro día con Óscar en la entrevista, que decía, mi mayor defecto es ser muy cabezota. Joder, macho, pues si eso es lo peor que puedes decir de ti, es decir, cuando se habla de naturalidad, se habla de una naturalidad real, ¿no? Y escribiendo de manera, sabiendo que lo que dices puede no gustar a gente, no tener miedo a eso. Muy bien. Hay una cosa que te he escuchado y que precisamente habla de algo que vamos a mencionar ahora. Y escuchar es un acto, o sea, vender es un acto que se practica no hablando, sino más bien escuchando. ¿Cómo consigues tú escuchar a tus clientes, Isra? Pues mira, eso es, llevas absolutamente, eso es así, o sea, quiero decir, el trabajo de un copy, de un vendedor en general, si es un copy el que luego encima tiene que escribirlo, lo que tiene que hacer es escuchar, escuchar y escuchar. Eh, yo lo que hago con mis clientes cuando trabajo con ellos es tener reuniones donde les dejo hablar mucho, donde les digo que me cuenten mucho, les hago rellenarme también formularios para ver cómo escriben, cómo expresan ellos lo que quiere que se venda y luego investigar y, y espiar mucho al mercado y a su competencia. Entonces, eso es una escucha muchas veces directamente, como estamos ahora tú y yo, escuchándonos, o como estarán tus oyentes escuchándonos, y otra es simplemente escuchando el mercado, leyendo, ¿no? Leyendo un poco por dónde va el mercado, lo que hacen. Esa es la parte más importante, porque si tú no sabes, si no has escuchado, si no has hecho ese trabajo de investigación previo, para saber exactamente qué le duele a tu mercado, cómo lo quiere solucionar, qué está dispuesto a hacer, por qué lo está dispuesto a hacer, si no sabes todas esas preguntas, es muy complicado escribir. Por eso, una de las cosas que vemos en mi curso de copywriting general, para no tener el síndrome de una página en blanco, es toda la investigación previa que tienes que hacer. Entonces, tú cuando haces esa investigación, luego, a la hora de trasladarlo, de venderlo, ya sabes sobre lo que tienes que escribir. Por eso es tan importante escuchar. De hecho, es lo más importante. Sin escucha no puede haber luego, no se puede reflejar lo que necesitas. Efectivamente, porque no conectamos con no sabremos conectar con las necesidades que tienen nuestros clientes o potenciales clientes en definitiva. Para ti captar la atención es muy importante y lo haces en cada uno de los mensajes que envías, en el propio asunto, por ejemplo, en el propio asunto ya también lo haces. Como decía al principio, cuando vosotros vayáis a la página de motivante.com vais a ver que justamente en el call to action, en el espacio que hay para que los que estamos ahí tomemos acción y nos suscribamos a su lista, aparece tu mail y vale, ¿de acuerdo? Pues ya con eso son elementos diferentes de los que uno suele ver en cualquier lugar. Y luego yo me he ido a tu LinkedIn, Isra, y hay un apartado en el que tienes un mensaje en chino, ¿verdad? Sí. Que además lo he traducido. Ah, sí. Sí, lo he traducido. Ese mensaje en chino, ¿qué buscas con ese mensaje en chino que tienes en tu perfil de LinkedIn? No, simplemente es que cuando veo quiero decir, hay una sensación, muchas veces noto en profesionales, en grandes profesionales, muchos de ellos, una necesidad, ¿no?, de poner ahí como una lista de un montón de cosas que han estudiado y tal. Yo poner un mensaje en chino sobre mis estudios o mis conocimientos es una manera de no entrar en ese quiero decir, en esa necesidad de demostrar o de decir he estudiado esto, he hecho lo otro, que está muy bien y me parece bien que la gente lo haga, pero yo con ese mensaje en chino lo que pretendo es que la gente lea lo que me importa que lea, que es lo que viene justo debajo. O sea, busco no llamar la atención, pero sí busco que vayan a lo importante. No me parece relevante cosas sobre mis conocimientos académicos, me parece más relevante demostrar lo que sé hacer sobre lo que vendo o ofrezco, que es copywriting. Es ahí donde quiero que vayan. Fenomenal. ¿Y cómo acabaste en el mundo del copywriting? ¿Qué te atrajo?
¿Qué te llevó hacia el mundo del copywriting? Fue un poco de casualidad porque a mí siempre, bueno, pues me ha gustado el tema de escribir y tal, bueno, contar historias, relatos y esto. Y bueno, pues una vez con un amigo que tenía una empresa de temas de mudanzas y tal, bueno, pues le propuse escribir una historia sobre cómo hizo un viaje desde el sur de Irlanda hasta Dublín, hasta la capital, introducirlo, como era una empresa de mudanzas, digo, vamos a poner un poco de storytelling en este si te atreves, ¿no? Con este, ¿cómo se llama? Con este presupuesto. Funcionó muy bien. Aumentaron las conversiones, las llamadas, el interés por la empresa. Y entonces este amigo mío se lo comentó a otro y que tenía un despacho de abogados, en fin, fui trabajando así poco a poco hasta que antes de tener la web, bastante antes, me dedicaba a escribir para vender porque se me daba bien y yo había estudiado muchos de estos grandes clásicos y me formé mucho más. Entonces ya cuando me vi que podía ofrecer la posibilidad de ser yo el que enseñara con buenas formaciones, claras y directas, pues me animé a hacerme un poco público, ¿no? Pero lo que es escribir para vender es una cosa que me viene de atrás y un poco, ya te digo, de casualidad. Fue como un juego. Qué bueno. Hay un término en chino que se llama suhari, que en cierto modo la palabra se descompone en tres partes, ¿no? Su, a, iri. Y su se refiere a primero aprender algo, luego a se refiere a desaprenderlo y por último a romper las reglas y a volver a crear algo distinto. ¿Tú estás en ese proceso? Sí, se puede decir un poco, a mí me gusta mucho experimentar todas las cosas que luego hago con clientes, las he probado. Yo, por ejemplo, cuando empecé la web, empecé sin ningún tipo de prueba social, negándome además a ponerla, dejando claro en los textos de la web por qué no la ponía y por qué no la iba a ofrecer. Y tenía gente, porque todos conocemos a gente que puede decir algo bueno de nosotros, vamos, prácticamente cualquier persona. Entonces, todas esas cosas que fui probando, desaprendiendo un poco lo que decían que se necesitaba para hacer online, lo fui haciendo así. Y me parece muy bien eso, no sabía esto que has contado, es una buena historia esto de la palabra china y tal, y creo que es una clave, eso de desaprender está muy bien. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues oye, yo la verdad que estoy disfrutando mucho de este ratito que estamos compartiendo, Isra, y estoy seguro de nuestros oyentes exactamente igual. Y para terminar, me gustaría lanzarte un reto. ¿Te lo puedo lanzar? Sí, vamos adelante con ello, claro que sí. Mira, yo te voy a contar mi historia muy rápido. Yo soy un emprendedor inexperto en copywriting, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo ahora cuando termine esta entrevista, le voy a tener que poner un título a este episodio del podcast. Entonces, ¿qué título me recomiendas que le ponga a nuestra entrevista? Madre mía, esto sí que ha sido improvisado. Vamos a ver, ¿qué título? Vamos a ver, pues algo así podría estar bien. Por ejemplo, tú que te dedicas al tema de atención al cliente, Sí. así improvisando algo, podría ser una cosa de cómo mejorar la atención al cliente rechazando al que no quieres que sea tu cliente. Algo así. Toma ya. Por ejemplo. Pues yo lo voy a titular tal cual. Sí, lo he improvisado totalmente, no sé si son muchas palabras, tendría que ver un poco el hueco, pero algo así como mejorar la atención al cliente causando rechazo el que no quieres que sea tu cliente. Eso puede llamar la atención a tu público. Y además es una cosa un poco de la que estamos hablando. Tenemos que centrarnos en los clientes que realmente merecen que nos centremos, dedicarles toda la energía a ellos y no dedicársela a todos, porque todos no pueden ser buenos clientes, aunque a todos haya que tratarlos bien cuando son clientes. Que son temas diferentes, por supuesto que sí. Y como tú bien dices en tu página web, en tus mensajes, y si no te interesa o si no te gusta, oye, pues nada, no pasa absolutamente nada. Dan amigos, todo fluye igual. Dan amigos, genial. Pues de verdad, Israel, me lo he pasado genial, de verdad que me lo he pasado muy bien en este ratito que hemos compartido. Voy a compartir todas las cosas que nos has estado diciendo, todo lo relacionado con tu página web. Además de, ¿hay alguna otra cosa, algún proyecto que tengas en mente, alguna cosa que vayas a hacer ahora en breve que quieras compartir con nosotros? Pues mira, sí voy a hacer una cosa bastante interesante para cuando pase el verano. Voy a sacar otra cosa, pero todavía es pronto para que lo diga. Pero serás de las primeras personas, de verdad, David, a las que se lo voy a contar para que en su momento lo puedas compartir, porque es una cosa bastante interesante que creo que va a interesar, lo demanda mi mercado y lo voy a sacar. Lo que pasa es que es un poquito pronto todavía para hacerlo público. Vale. No se puede decir ni la primera letra por la que empieza ni nada de eso, ¿no? Sí, empieza por C. Empieza por C. Vale, pues nada, dejamos a nuestros... hemos vuelto al niño que tenemos todos, ¿verdad?
Sí, sí. Ese niño, ¿tú ese niño lo sacas a pasear cuando escribe, Isra? Muchas veces, porque sé que está dentro también de nosotros. De hecho, hay una manera de escribir emails utilizando recuerdos y temas de la infancia y una manera concreta de hacerlo que conecta extraordinariamente bien con la audiencia, porque todos, hasta la gente más seria, que tiene grandes cargos y que va siempre con muchas horas y ajetreado y tal, hasta esa persona tiene un niño dentro y le gusta entretenerse. Aunque lo esconda mucho, ¿verdad? Aunque lo esconda y tal, pero también tiene ese niño dentro y también se puede llegar a sus emociones porque no deja de ser un ser humano, lógicamente. Aunque a veces es que nos olvidamos, ¿no? Escribimos unos mails, hay veces que leo mail que digo, joder, madre mía, es todo tan excesivamente protocolario que piensan que esa gente no le aburre eso y también le aburre. Parece que uno se tiene que poner hasta firme, ¿verdad? Sí, sí. Isra, te deseo toda la suerte del mundo porque te la mereces, de verdad. Muchísimas gracias, Gracias por igualmente, este David. ratito que has compartido con nosotros en el podcast de la magia del servicio al cliente y estamos en contacto, ¿vale? Por supuesto, vamos, yo encantado de que estés ya en la lista, de tenernos localizados y de verdad que yo también he estado muy entretenido aquí. Te agradezco mucho la invitación a tu casa. Pues nada, un placer muy grande, muchísima suerte en todo lo que haces y un abrazo muy grande para Gijón, que qué maravilla de sitio. Igualmente para Para Sevilla, Sevilla. para toda Andalucía, que me encanta esa tierra a la que voy muy a menudo y siempre que puedo. Pues nada, Isra, a ver si nos conocemos pronto en persona de alguna manera, ¿vale? Muy bien. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo, David, un abrazo. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Y hasta aquí por hoy. Gracias por escucharme. Antes de irme, te invito a mi web davidblancoperez.com. Ahí puedes escuchar todos los episodios del podcast y dejar tus comentarios y sugerencias. Y además tengo un regalo para ti. Un test de personalidad completamente gratuito con un informe de 11 páginas si entras en mi web. Muchas gracias por todo y como siempre digo, se despide tu amigo David, feliz como un aprendiz.